Bienvenidos a la última charla de este día, del 10º aquelarre matemático. En esta ocasión, Pablo Jorge Hernández nos va a hablar sobre intercambiabilidad, cuando el orden de las variables no afecta a la distribución. Ok, muchas gracias a los asistentes. Y también muchas gracias al comité organizador por aceptar la charla. Y la verdad que mi más sincero reconocimiento para cada uno de ellos, porque en primera fila he sido testigo de todo el esfuerzo que han estado invirtiendo y todo el tiempo que han estado invirtiendo para llevar a cabo precisamente la aquelarre. Entonces, mi más sincero reconocimiento. En esta ocasión yo les voy a platicar acerca de la propiedad de intercambiabilidad. La propiedad de intercambiabilidad es una propiedad que presentan algunas estructuras aleatorias dentro de la teoría de la probabilidad. En esta charla en particular nos vamos a centrar en la intercambiabilidad para sucesiones de variables aleatorias. Entonces, en esencia, el título dice muchísimo sobre la propiedad de intercambiabilidad para variables aleatorias, para sucesiones de variables aleatorias. Vamos a comenzar con unos ejemplos, con 3 ejemplos de juguete, con los cuales la intención de ellos es precisamente mostrar o resaltar las características de la propiedad de intercambiabilidad para sucesiones de variables aleatorias. Para el primer ejemplo, supongamos, consideremos una urna con n bolas, de las cuales R son rojas. Entonces, imagínense que el experimento que llevamos a cabo es precisamente aquel en el que estamos extrayendo K de estas n bolas, donde K es menor o igual que la cantidad total de bolas en la urna, y la extracción la hacemos una a una y sin reemplazo. Esto es, extraemos una bola, registramos el color que obtenemos. Bueno, aquí también se me olvidó mencionar que el complemento de las n bolas, o sea, R son rojas, pero el complemento es de algún otro color. No sé, imagínense que es azul. Pero por el momento no nos interesa. Entonces, vamos a llevar a cabo un experimento que consiste en la extracción de K de estas bolas, una a una y sin reemplazo, y vamos a considerar los siguientes eventos. Vamos a definir el evento AJ como el evento que consiste en que la jésima extracción nosotros observemos una bola roja. Entonces, para esta colección de eventos que nosotros tenemos, noten que realmente tenemos K eventos, vamos a considerar solamente una subcolección finita de ellos. Entonces, imagínense que tomamos precisamente estos subíndices. Entonces, vamos a tomar, digamos, el evento A subíndice 1, hay 1, hay 2, hasta hay n, ¿no? Entonces, pues vamos a calcular la probabilidad conjunta de esos eventos. Entonces, con un poco de técnicas de conteo, se puede verificar que en efecto, la probabilidad conjunta de esa subcolección de eventos que nosotros estamos considerando es precisamente este numerito de aquí. Entonces, algo interesante que está ocurriendo, pues es precisamente que la probabilidad conjunta de esa subcolección no depende para nada de los subíndices de los eventos. O sea, realmente lo único que está dependiendo es de la cantidad de eventos que nosotros que están en nuestra subcolección, ¿no? O sea, n, estamos tomando n de los eventos que habíamos definido aquí, ¿no? Entonces, esa es una de las propiedades de las características que está como presente en la propiedad de intercambiabilidad. Que la distribución, la probabilidad conjunta de cualquier subconjunto finito no depende como tal de los subíndices. Depende más que nada por así decirlo, del número de subconjuntos que nosotros estamos tomando, ¿no? Entonces, que es precisamente lo que resalto aquí. Entonces, vamos a pasar a un segundo ejemplo de juguete. Para este ejemplo de juguete, imagínense que nos vamos de excursión a la selva y lo que nosotros hacemos, bueno, vamos con el objetivo de comenzar a registrar todos los animales que nosotros estemos observando y vamos también registrando al mismo tiempo la especie a la que ésta pertenece. Entonces, imagínense que nosotros en nuestro recorrido por la selva, lo primero que observamos es un mono,
Posteriormente observamos un tigre. Afortunadamente él no nos ve, entonces no hay ningún problema. Después observamos un león. Posteriormente imagínense que observamos una serpiente por ahí colgada. Y después observamos un gorila. Y enseguida observamos nuevamente un león. Imagínense que después, posteriormente, observamos otro mono, ¿no? Entonces, una característica que hay que resaltar en este contexto, pues es que no hay ningún indicio respecto a que la probabilidad de que nosotros observemos primero un mono sea muchísimo más grande que la probabilidad de observar, por ejemplo, un tigre. O que la probabilidad de que nosotros observemos un tigre sea mucho más grande que la probabilidad de observar un gorila. Entonces, esta es una característica en este contexto que también de alguna forma está presente en la propiedad de intercambiabilidad. Lo que nosotros, o sea, de alguna forma las observaciones no se ven alteradas, digamos por así decirlos, no hay como que no hay un indicio de que una observación sea mucho más probable que otra, ¿no? Entonces, sin embargo, en este mismo contexto, un par de preguntas muy interesantes sobre inferencia pues son precisamente las siguientes. Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestro recorrido hasta cierto tiempo hemos observado simplemente 7 animales. Nada más tenemos ¿cuántas especies? 1, 2, 3, 4, 5 especies. 7 animales de 5 especies. Entonces, una pregunta interesante de inferencia con respecto a la siguiente observación, pues es esta, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que en la siguiente observación yo observe una especie distinta a las que ya he observado? O todavía un poco más, no tan relevante, pues ¿cuál es la probabilidad? O también muy relevante, la verdad. ¿Cuál es la probabilidad de que yo observe un animal de las especies que ya he registrado, ¿no? Entonces son preguntas de inferencia precisamente basadas en un contexto en el que yo tengo una muestra inicial y me pregunto precisamente por cuál sería la siguiente observación, ¿no? ¿Qué valor tomaría la siguiente observación? Entonces vamos a considerar un tercer ejemplo de juguete, y para ello vamos a considerar una prueba clínica. Imagínense que estamos aplicando una prueba clínica a una fila de personas. Podemos suponer que esta prueba clínica lo que está haciendo es precisamente detectar la presencia de un virus o no. Entonces, imagínense que nosotros comenzamos a aplicar la prueba clínica a las personas, y entonces detectamos que la primera persona está enferma, la segunda no, la tercera no, la cuarta sí y la quinta sí. Entonces, en este contexto, observen que de alguna forma, de manera similar a la anterior, nosotros no tenemos ninguna información. Si no contamos con información sobre las personas, lo único que nos está importando aquí es el resultado de la prueba clínica. Entonces da lo mismo, por así decirlo, que si yo le aplico la prueba clínica a Juana y me da positivo y después se la aplico a Pedro, que si se la aplico a Pedro y luego a Juana, ¿no? Entonces, de alguna forma, si yo no tengo más información sobre las personas, realmente lo único que me está interesando es el valor de la prueba clínica correspondiente a las personas. De alguna forma, los valores, ¿no?, de las observaciones. Es lo único que me está interesando. Entonces, de manera similar, un par de preguntas respecto a la inferencia de la siguiente observación, pues es la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que si yo ya he observado a 5 personas y tengo sus respectivos resultados, pues cuál es la probabilidad de que la siguiente persona me salga positiva o me salga negativo en la prueba clínica, ¿no? Entonces, precisamente para poder abordar este tipo de problemas, Bruno De Finetti fue que se definió el concepto de intercambiabilidad. Entonces, la verdad que para hablar de Bruno De Finetti, para hablar de intercambiabilidad es hablar de Bruno De Finetti, ¿no? Entonces, para Bruno De Finetti, que fue uno de los máximos defensores, si no es que uno de los que propuso el enfoque subjetivo de la probabilidad, para él la probabilidad de un evento no era más que la medida del grado de creencia de la ocurrencia de un evento bajo determinadas condiciones. Donde por condiciones entiéndase información que nosotros tenemos, por ejemplo, del contexto en el que se está llevando el experimento, o
o información previa, ¿no?, que nosotros tenemos respecto pues, al evento como tal. Entonces, el problema de predicción que se planteó Bruno De Finetti pues, fue el siguiente. Bruno De Finetti consideró un experimento realizado bajo ciertas condiciones H, donde les digo nuevamente, por condiciones H, entiéndase información sobre las observaciones, características, información de cómo se está llevando a cabo el experimento. Entonces, de este experimento, lo que nosotros obtenemos pues, es información, ¿no? Información que de alguna manera se está como representada mediante datos, y estos datos resulta, en un contexto ideal, resulta que los datos que nosotros estamos obteniendo de este experimento pues, son bien representados por una sucesión. Imaginemos en ese caso, ¿no? Imaginemos que tenemos un experimento en el que los datos están siendo bien representados por una sucesión. Entonces, el problema que De Finetti se planteó fue, si yo cuento con una muestra inicial, entonces lo que a mí me gustaría estar haciendo, pues es estar haciendo predicción sobre el siguiente valor, ¿no? La siguiente observación, que es, si se pueden dar cuenta, precisamente la pregunta que nos hacíamos en los ejemplos de juguete, ¿no? Al menos en el 2 y en el 3. Entonces, para poder solucionar ese problema de predicción, pues realmente es suficiente si nosotros conociéramos la densidad de probabilidad condicional, ¿no? Si nosotros conocemos la densidad de probabilidad condicional, pues ya todo está resuelto, ¿no? Tenemos, de hecho, una formulita súper padre para poder encontrar la probabilidad de que la enésima observación tome hasta, si queremos, se encuentre dentro de un rango de valores, dado que nosotros hemos observado una muestra básica y sujeto a ciertas condiciones, ¿no? Sin embargo, por la fórmula de Bayes para densidades, lo que nosotros sabemos es que esta densidad condicional realmente es igual a la probabilidad conjunta de las primeras n+1 observaciones, dadas las condiciones H, entre la probabilidad conjunta de las primeras n observaciones, dadas las condiciones H. Entonces, con esta formulita, lo que De Finetti se dio cuenta que era suficiente para resolver el problema de predicción, era suficiente y necesario si nosotros conociéramos la distribución conjunta de una sucesión finita de observaciones. Entonces, si nosotros conociéramos esto, o sea, cada una de estas, pues ya la hicimos, ¿no? Podríamos resolver el problema de predicción. Sin embargo, pues la base en la que se basó De Finetti pues fue precisamente asignándole a estas observaciones o considerando estas observaciones pues como observaciones semejantes, parecidas, que lo que él quiso decir como intercambiabilidad. Entonces, pues vamos a hablar precisamente sobre qué significa que una sucesión de variables aleatorias sea intercambiable. Changos. Ok, entonces vamos a decir que una sucesión de variables aleatorias con valores en algún espacio polaco, a lo largo de la charla se van a encontrar con palabras que se encuentran un poco opacas. Son palabras que son a veces propiedades de ciertos espacios o tipos de convergencia, que son muy importantes, pero no, considero que no son tan relevantes en este momento, ¿no? Entonces, como para no causar un tipo de conflicto mental y que no se confundan, pues no se preocupen, o sea, los pueden ignorar de momento. Entonces, vamos a decir que una sucesión de variables aleatorias que toman valores en algún espacio X robusta, va a ser intercambiable si la distribución conjunta de cualquier subconjunto finito de esas variables aleatorias es invariante a alguna reordenación, donde la reordenación que estamos aplicando pues es precisamente bajo una cierta permutación de los primeros n números naturales, ¿no? Entonces, esta condición, involucrando conjuntos medibles, pues se puede expresar de esta forma, y esta nos dice todavía un poquito más, ¿no? Esta segunda condición, la 4, lo que nos dice pues es precisamente que la distribución conjunta de las variables aleatorias, de cualquier subconjunto finito de variables aleatorias intercambiables, pues realmente lo único que nos está importando es el valor que ellas están tomando. Como tal, los subíndices no están proporcionando nada de información. Entonces, la distribución realmente solo depende de los valores que las variables aleatorias están tomando y no como tal de los subíndices que nosotros tenemos. Los subíndices realmente no son informativos, ¿no? Son como ideas intuitivas que siento que ayudan bastante a comprender la parte esta de intercambiabilidad.
Y entonces, sin embargo, ya teniendo el concepto de intercambiabilidad en mente, en un primer curso de teoría de la probabilidad, resulta, nos presentan un par de conceptos, el concepto de independencia y el concepto de idénticamente distribuida para variables aleatorias, ¿no? Entonces, que por lo general siempre nos la ponen en conjunto en algunas hipótesis de resultados muy interesantes. Entonces, una pregunta interesante pues, sería ¿cuál es la relación entre una sucesión de variables aleatorias intercambiables y una sucesión de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, ¿no? Entonces, resulta que una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas es intercambiable. Y eso se sigue de manera casi inmediata de la definición, ¿no? de I y D. ¿Por qué? Porque si una sucesión de variables aleatorias es independiente, lo que nosotros tenemos es que la distribución conjunta es el producto de las distribuciones, aquí estaría variando J. Sin embargo, como además tenemos que son idénticamente distribuidas, pues da lo mismo si ponemos cualquiera de los J, ¿no? Entonces, en este caso el 1. Entonces, en efecto, lo que podemos observar aquí es que la distribución conjunta de cualquier subconjunto finito pues es este animalito que para nada depende de los subíndices de las variables y si tú permutas aquí los índices de las variables, esta cosa se queda intacta, ¿no? Entonces, en efecto, I y D implica intercambiabilidad, lo que de alguna manera ya nos está diciendo, oye, pues entonces es como una generalización, ¿no? de I y D. Y entonces, para que un concepto tenga sentido, o al menos estos dos conceptos, ¿no? Intercambiabilidad y ID, nosotros sabemos que ID implica intercambiabilidad, pues como que tendría que ocurrir algo para que no se cumpla el recíproco, porque si no, no tiene sentido, no estamos hablando del mismo concepto. Entonces, resulta que intercambiabilidad en general no implica I y D. Sin embargo, el resultado es parcialmente cierto, o sea, parcialmente cierto, ¿por qué? Porque intercambiabilidad sí implica idénticamente distribuidas. Eso se puede observar simplemente de la definición, particularmente de esta. Imagínense que nosotros estamos tomando una permutación que solamente está cambiando dos índices. No sé, imagínense que el 1 y el 2. El resto de los índices los deja iguales, para un n mayor que 2, ¿no? Mayor o igual que 2. Entonces, y para el resto de los índices, que no sean 1 y 2, bueno, de hecho el 2 sí y todo el resto también, los conjuntos medibles los toma como el total. Entonces, con esas simples observaciones, nosotros podemos obtener que la distribución de x1 es igual a la distribución de x2. Entonces, en efecto, se puede probar que son idénticamente distribuidas, y sin embargo, no se tiene que intercambiabilidad implique independencia, ¿no? Y entonces, para ello, pues vamos a considerar un ejemplo. Entonces, el ejemplo que vamos a considerar es el siguiente. Nuevamente, consideremos una urna, pero ahora esta urna va a tener n bolas negras y b bolas blancas. Y el experimento que vamos a estar realizando pues va a ser precisamente estar extrayendo bolas de la urna, observamos el color, lo registramos, regresamos la bola a la urna, pero no la regresamos sola, la regresamos con d bolas del mismo color. Entonces, bajo ese experimento, lo que nosotros hacemos es definir estas variables aleatorias, que sería como la característica sobre este evento, ¿no? Realmente esta variable aleatoria es 1 si en la iésima extracción la bola que nosotros observamos es negra. Entonces, vamos a considerar en particular, como de manera intuitiva, para observarlo, que en efecto esta sucesión de variables aleatorias es intercambiable pero no independiente. Vamos a considerar esta probabilidad conjunta de estos eventos, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, pues no, bueno, tomando en cuenta cómo se definió el experimento, se puede probar que esta probabilidad conjunta pues, es igual a esto. Entonces, aquí pueden observar que tenemos un producto de fracciones, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que nosotros podemos hacer es permutar los numeradores, y lo podemos permutar como nosotros querramos, digamos, lo permutamos particularmente así, y resulta que esto de aquí es la probabilidad conjunta de esta cosa de aquí, ¿no? Que si se pueden dar cuenta, es como si nosotros hubiéramos permutado los valores de las variables aleatorias, ¿no? Entonces, intuitivamente, se tiene que la sucesión es intercambiable. Sin embargo, pues es evidente que no es independiente. ¿Por qué? Que no son independientes. ¿Por qué? Porque la enésima extracción
depende directamente de la n-unésima extracción. O sea, de hecho, esta urna ejemplifica una propiedad que a mí me gusta mucho, que se aprecia mucho en redes, que es la propiedad de que el rico se hace más rico, ¿no? Por ejemplo, entre más bolas negras tú extraigas, la probabilidad de extraer una bola negra a futuro es muchísimo más alta, ¿no? Entonces, en efecto, intuitivamente les digo, si ustedes en la n-unésima extracción, ustedes, el valor que ustedes observen pues va a depender muchísimo de la observación anterior. De hecho, aquí se observan, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la primera salió negra, entonces para la segunda, pues ya el número de negras aumentó, ¿no? Entonces, si saliera roja, también cambia, ¿no? Entonces, de esa manera no son independientes. Y entonces, pues ya tenemos una relación entre el concepto I+D y el concepto de intercambiabilidad, ¿no? Como tal, no son equivalentes, serían parcialmente equivalentes. Sin embargo, pues en efecto, la intercambiabilidad se podría ver como una generalización de I y D, ¿no? Entonces, también otro par de resultados bastante interesantes que se tienen en un primer curso, que se presentan en un primer curso de teoría de la probabilidad, pues son estos, ¿no? La ley 0,1 de Kolmogorov y la ley fuerte de los grandes números. Entonces, la ley 0,1 de Kolmogorov lo único que nos da son condiciones bajo las cuales un cierto tipo de eventos pues ocurren o no ocurren casi seguramente, ¿no? O sea, la probabilidad de que un cierto evento de este tipo ocurra o es 0 o es 1, ¿no? Y la ley fuerte de los grandes números pues nos da precisamente una conclusión de convergencia sobre las medias empíricas, la sucesión de medias, ¿no? Entonces, una pregunta interesante, ya habiendo antes relacionado precisamente los conceptos de intercambiabilidad e I+D, sería si nosotros podemos expresar de alguna forma resultados similares que involucren los conceptos de intercambiabilidad. Y entonces, en efecto, pues precisamente se esperaría que sí, ya que la intercambiabilidad de alguna forma es una generalización, ¿no? del concepto, bueno, de I y D. Entonces, para ello, pues vamos a, acuérdense, en la ley 0,1 de Kolmogorov, ahora sí que el actor principal pues era la sigma álgebra cola, ¿no? Entonces, pues como que se puede pensar que si quisiéramos dar un enunciado similar que involucre el concepto de intercambiabilidad, tendríamos que tener también una sigma álgebra por ahí, ¿no? Distinta a la sigma álgebra cola. Entonces, en efecto, se puede definir una sigma álgebra que es la sigma álgebra intercambiable. Y entonces, para definir a la sigma álgebra intercambiable, vamos a considerar un evento. Observen que este evento pues, no es más que la imagen inversa de la sucesión. La imagen de este boreliano bajo la sucesión, ¿no? Donde este boreliano, ojo, chequen que está en la sigma álgebra producto, ¿no? Del espacio en donde está tomando valores las variables aleatorias. Entonces, dado un evento de este tipo, nosotros definimos el evento permutado como precisamente el evento en el que nosotros, o bueno, el conjunto de los omega, por así decirlos, en el que si nosotros permutamos los elementos de la sucesión, las variables, y le aplicamos esa nueva reordenación omega, sigue cayendo en B, ¿no? Entonces, intuitivamente, cuando uno ve ese concepto, dice, como que siento que no se cumple, ¿no? Pero resulta que, ahora vamos a ver un par de ejemplos, que resulta que sí tiene un poco de sentido. Y entonces, cuando un evento coincide con su evento permutado, o sea, cuando se tiene que pide A es igual a A ese evento se le llama evento intercambiable. Y entonces, a la sigma álgebra generada por la colección de todos estos eventos intercambiables, es a lo que le llamamos la sigma álgebra intercambiable. Y entonces, otra vez, ¿no? Entran dos conceptos bastante importantes aquí en juego, que es la sigma álgebra intercambiable y la sigma álgebra cola, ¿no? Entonces, una pregunta es, ¿cuál es la relación entre ellas dos, no? Y entonces resulta que la sigma álgebra cola está contenida dentro de la sigma álgebra intercambiable. ¿Cómo se puede apreciar esto intuitivamente? Acuérdense que la sigma álgebra cola, pues era la colección, un evento era un evento cola, o sea, pertenecía a la sigma álgebra cola. Si intuitivamente la ocurrencia de este evento no dependía, ¿no? de las primeras n variables aleatorias, y eso para todo n, ¿no? Entonces, en efecto, al no depender de las primeras n variables aleatorias, intuitivamente, si nosotros permutamos las primeras n, pues, al evento le va y le viene, ¿no? Entonces, en efecto, es un evento intercambiable,
Y por lo tanto, todo evento intercambiable, todo evento cola es un evento intercambiable, ¿no? Y nuevamente, ¿no? O sea, tenemos una relación entre dos conceptos donde sabemos que uno al menos implica el otro, ¿no? O sea, si tenemos un evento cola es intercambiable, entonces debe de haber un evento intercambiable que no sea un evento cola, ¿no? Y entonces, en efecto, bueno, este es un ejemplo de un evento intercambiable. Y este ejemplo de aquí es un evento que es intercambiable y que no está en la sigma álgebra cola. Entonces, precisamente esta clase de eventos son los que motivan todavía aún más, ¿no? Esta nueva ley 01 para variables aleatorias, bueno, que involucran el concepto de intercambiabilidad. ¿Por qué lo motivan? Porque precisamente a este evento nosotros no podríamos aplicarle la ley 01 de Kolmogorov. Sin embargo, para esta clase de eventos que sí son intercambiables, nosotros tenemos una ley 01 que es la ley 01 de Hewitt-Savage, y lo que nos dice es precisamente que todo evento intercambiable ocurre o no ocurre con probabilidad casi seguramente, ¿no? O sea, su probabilidad es 0 o es 1, que es precisamente la ley 01 de Hewitt-Savage. Y entonces, pues, esto con respecto a las leyes 01, aquí algo curioso es que pues sí tenemos el concepto, o sea, se conserva precisamente igual, acuérdense que la ley 01 de Kolmogorov pues es precisamente también esta hipótesis, pero lo relevante es la sigma álgebra que está tomando, ¿no? En Kolmogorov toma la sigma álgebra cola y aquí está tomando la sigma álgebra intercambiable, ¿no? Entonces, para el otro resultado que les había comentado, la ley fuerte de los grandes números, pues lo que se tiene es precisamente que si nosotros, bajo ciertas condiciones, bajo la condición de intercambiabilidad para una sucesión de variables aleatorias con esperanza finita, y considerando la sigma álgebra intercambiable respectiva, porque acuérdense, la sigma álgebra intercambiable depende de alguna forma subyacente a la sucesión de variables aleatorias, ¿no? Entonces, lo que esto nos dice es que la sucesión de medias pues converge casi seguramente a esta cosa que, a diferencia de la ley fuerte de los grandes números, no es un número fijo, no es una constante, ¿no? Acuérdense que en la ley fuerte de los grandes números esto era simplemente la esperanza de cualquiera de las variables aleatorias, ¿no? Y en este caso este cuate de aquí es precisamente una variable aleatoria, ¿no? Entonces, esa es como que la diferencia más relevante que yo noto en la ley fuerte de los grandes números intercambiable, por así decirlo, y la ley fuerte de los grandes números para sucesiones I y D. Entonces, pues ya yo creo que con esto ya queda bastante bien enfatizado el concepto de intercambiabilidad para sucesiones y cómo tiene impacto, ¿no?, en ciertos resultados. Entonces, pues vámonos al plato fuerte de esta plática, que sería precisamente el teorema de representación de Finetti. Acuérdense que todo esto vamos precisamente con vías de poder encontrar una forma concreta o de determinar la distribución conjunta de una subcolección finita de variables aleatorias, ¿no?, para poder darle solución a nuestro problema de predicción. Y resulta que eso es precisamente lo que nos da el teorema de representación de Finetti. Sin embargo, los resultados anteriores que les mencioné son importantes porque incluso dentro de su prueba pues, están ahí, se utilizan. Entonces, vamos a ponernos un poquito en contexto. Las variables aleatorias que nosotros estamos considerando, las estamos tomando con valores en un cierto espacio métrico completo y separable, que es precisamente un espacio topológico compacto. Y la sigma álgebra que estamos tomando es la sigma álgebra generada por los borelianos, por los abiertos, ¿no? Entonces, este es el nuevo invitado, que es precisamente por esta M robusta, subíndice X robusta, vamos a denotar al espacio de todas las medidas de probabilidad definidas sobre este espacio X, ¿no? Entonces, es una colección en donde cada elemento es una medida de probabilidad sobre X. Entonces, a este espacio lo vamos a equipar con la topología de la convergencia débil y, bueno, bajo esa topología, pues resulta que es un espacio métrico, incluso es un espacio topológico polaco, ¿no? Pero bueno, eso si quieren no lo tomen mucho en cuenta. Y vamos a considerar, dado que es un espacio topológico, pues vamos a considerar la sigma álgebra generada por los abiertos, ¿no?, a los borelianos. Entonces, el teorema de representación de Finetti lo que nos dice es que, dada una sucesión de variables aleatorias, resulta que si la sucesión es equivalente, perdón, si la sucesión es intercambiable,
Esto es equivalente a que las variables aleatorias en la sucesión son condicionalmente, ojo con eso, condicionalmente independientes e idénticamente distribuidas. Entonces, lo que eso significa, pues es que existe una variable aleatoria, pero no es una variable aleatoria como tan común, ¿no? Porque es una variable aleatoria que está tomando valores en la colección de todas las medidas de probabilidad en nuestro nuevo invitado, en nuestro espacio invitado, y de tal manera que para cualesquiera conjuntos medibles que nosotros tomemos, dada a esa P tilde, la probabilidad conjunta de un número finito de las variables aleatorias resulta ser este monito de aquí. Entonces, de alguna forma, pues lo que esto nos está diciendo, pues es que casi que ya tenemos lo que queríamos, ¿no? Para poder darle al menos una solución a nuestro problema de predicción. Y entonces resulta que marginalizando sobre P tilde, lo que nosotros podemos obtener es una forma específica para la probabilidad conjunta de una sucesión finita de variables aleatorias, ¿no? Entonces, aquí precisamente esto resulta ser de alguna forma pues una mezcla de distribuciones de variables aleatorias condicionalmente independientes e idénticamente distribuidas. Entonces, aquí hemos hallado, digamos, de Finetti y yo, que precisamente ya tiene de alguna forma pues una manera de determinar la probabilidad conjunta, ¿no? De un número finito de ellas. Pero esta cosa de aquí, pues no es para nada sencilla, porque resulta que tú estás integrando precisamente sobre este espacio, que es un espacio de medidas de probabilidad, y la estás integrando con respecto a la distribución de esta P tilde, y la distribución de esta P tilde, pues resulta ser una medida de probabilidad sobre este espacio, ¿no? Acuérdense que si ustedes tienen una variable aleatoria con valores reales, la distribución de esa variable aleatoria lo que hace es inducirles una medida de probabilidad sobre los reales. Entonces, con esa analogía, pues realmente esta distribución Q pues no es para nada sencilla. Y es tan famosa que tiene hasta un nombre que se le llama la medida de De Finetti. Entonces, precisamente lo que la intercambiabilidad sobre una sucesión de variables aleatorias nos dice es que nosotros podemos considerar a las observaciones como una muestra aleatoria de algún modelo probabilístico, donde el modelo probabilístico es, digamos, P tilde. Entonces, lo que estamos haciendo es condicionalmente, dada P tilde, nosotros estamos tomando a las muestras condicionalmente independientes, idénticamente distribuidas, y con distribución la distribución de P tilde, ¿no? Y a P tilde le estamos asignando alguna distribución. De hecho, no le estamos asignando, ¿no? El teorema de representación de Finetti nos dice que existe una distribución para P tilde, ¿no? Que es precisamente esta Q. Entonces, de hecho, en muchos lugares, en mucha bibliografía, pues hacen referencia al teorema de representación de Finetti en su forma jerárquica, que es esta de aquí, ¿no? Precisamente creo que también lo utilizan mucho en contextos estos de Machine Learning, que es precisamente lo que les interesa a ellos, ¿no? Estar muestreando, estar generando muestras, ¿no? Y entonces aquí precisamente resulta que en la práctica lo que nosotros hacemos pues es asignarle una distribución a esta Q, ¿no? Asignarle una distribución que nosotros pensemos que es como la más adecuada para la colección de observaciones que tenemos. Entonces, asignándole una observación una distribución a esta Q, o sea, considerándola como cierta distribución, pues nosotros ya podemos irnos, digamos, en reversa y generar precisamente las observaciones y de alguna forma poder hacer predicción, ¿no? Porque tenemos esto y acuérdense que en el problema de predicción lo único que necesitábamos era esto para poder tener las predictivas, ¿no? Entonces, pues en efecto hay una cierta distinción entre el soporte de Q. O sea, acuérdense, Q es una medida de probabilidad sobre el espacio de todas las medidas de probabilidad definidas en X robusta. Y entonces, pues al ser una medida, pues tiene un cierto soporte, ¿no? Entonces, resulta que si ese soporte de Q es un subconjunto de dimensión finita, el problema de inferencia se llama problema paramétrico, y si Q tiene un soporte de dimensión infinita, el problema se llama problema no paramétrico. Entonces acuérdense, de alguna forma esta es la expresión del teorema de representación de Finetti en forma jerárquica.
Y pues bueno, hasta aquí con respecto al teorema de representación de Finetti. Sin embargo, pues resulta que, acuérdense que yo hice mucho énfasis en que los datos estaban bien representados por una sucesión. Sin embargo, pero eso no se va a tener siempre, ¿no? O sea, entonces hay veces que datos van a ser mejor representados vía matrices, o vía particiones aleatorias, o incluso vía procesos continuos, o mejor aún, ¿no? Vía gráficas, ¿no? Bueno, que las gráficas son un caso particular de los arreglos, se pueden ver como un caso particular de los arreglos. Entonces, resulta que ya hay muchísima teoría trabajada respecto a teoremas de representación cuando la estructura aleatoria no es una sucesión. O sea, cuando la estructura aleatoria en cuestión es una partición, es una gráfica, es un arreglo o es un proceso continuo. Entonces, para cada uno de esas estructuras aleatorias se puede definir, porque eso también es importante, la noción de intercambiabilidad va cambiando para cada estructura, ¿no? No puede ser la misma que dimos para sucesiones que para arreglos, por ejemplo, ¿no? O para particiones. Entonces va cambiando dependiendo de cada estructura. Y entonces lo que tendríamos que hacer pues, es definir una noción adecuada de intercambiabilidad e intentar precisamente generar el teorema de representación de Finetti, ¿no? Pero para esa estructura aleatoria. Entonces, aquí nada más como para resaltar precisamente el título del frame, que es precisamente el rol que juega, ¿no? El teorema de representación de Finetti en la estadística bayesiana no paramétrica. Pues es, por ejemplo, ¿se acuerdan del ejemplo de juguete 2? El de la observación de los animales y registráramos la especie. Pues, por ejemplo, ahí, bajo la suposición de que estas observaciones son intercambiables, pues precisamente, si son intercambiables, nosotros tendríamos una representación de este tipo para la distribución conjunta, ¿no? Entonces, de hecho fue Pitman quien dijo, pues si a esta Q yo le asigno una distribución previa discreta, o sea, es una distribución sobre la colección de todas las medidas de probabilidad, pero que solamente está seleccionando a las medidas discretas, pues resulta que encaja súper bien al contexto que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque precisamente una medida discreta permite, digamos, repeticiones, que es lo que teníamos en ese ejemplo, ¿no? O sea, nada te negaba que podías ver 5 monos continuamente, o podías ver un mono, un león, y después un mono y luego otro león, ¿no? Entonces, precisamente, es el juego, es el papel importante que juega esta Q dentro de la estadística bayesiana no paramétrica, ¿no? La elección de ella, pues es súper importante para precisamente el proceso de inferencia. Y bueno, perdón, regresando un poquito más con esto, pues sería como a grandes rasgos lo que sí quisiera resaltar, que no siempre los datos son representados con una sucesión, pero sin embargo se pueden representar mediante otra estructura distinta, ¿no? Y para las cuales, de hecho, se tiene también un teorema de representación similar, donde resulta que la expresión es exactamente, casi igual a esto. Entonces, es algo bastante interesante. Y bueno, pues sería a grandes rasgos todo lo que les quería platicar. Algunas referencias interesantes. Este articulito está bastante interesante. Habla sobre la vida de Finetti y cómo defendió a capa y espada el enfoque subjetivo de la probabilidad. Estos cuates han trabajado mucho en el problema de muestreo de especies, que es precisamente el caso que intenté ejemplificar con el ejemplo de juguete 2. Y estos son unos artículos en línea que la verdad también están muy padres, muy accesibles. Entonces, sería todo lo que les quería contar y muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta para Juan? Yo sí. Dime. Desde el principio pues, empezaste, o sea, lo que estás estudiando es eventos que van sucediendo, de manera que para los del pasado, para los del futuro no te importaron los del pasado. O más bien, no te importa qué orden tienen cada uno de los eventos. En el pasado. En el pasado. Bueno, considerando que también las que vayas observando no va a importar, ¿no? Okay. Pero, ajá. Pero mi pregunta es, por ejemplo, hiciste el ejemplito ese de juguete de los animales que fueran apareciendo. Ajá. ¿Qué no influye la simple existencia o sea, tienes que tú saber la existencia de las nuevas especies como para calcular la probabilidad de que aparezcan
la existencia. Sí, o sea, ¿cómo es eso de calcular la probabilidad de que te aparezca una especie que no ha sido observada si no sabes si existe? Yo lo visualizaría de la siguiente manera. Imagínate que tú vas caminando por la selva y de pronto observas, no sé, un mono, ¿no? Y dices, un mono, le voy a asignar el número 1. De pronto sigues caminando y observas un tigre. No es uno de los que tenía, entonces le voy a asignar el número 2. Y entonces vas caminando, observas al león y así, ¿no? Entonces cuando llegues otra vez aquí dices, un león, ya lo tengo repetido, sí, entonces le voy a asignar ese mismo número. De hecho, puedes hacer como una tipo inyección con los enteros, ¿no? Positivos. Entonces, de alguna forma siento que asumes que tu población de especies, tienes una población de especies infinitas, que como que de entrada no tendrías por qué conocerla, simplemente si tú observas una nueva, como que la registras, que la observaste, pero no tendrías como... De hecho, este problema es como un caso muy particular de un problema en análisis de marcadores de secuencia expresivos, en análisis de ADN, porque precisamente lo que ellos intentan hacer es precisamente secuenciar el ADN, pero bueno, hace muchos años pues eso era súper caro. Entonces ellos estudiaban ciertas librerías, le llaman ellos, y precisamente dependiendo de estas probabilidades decidían si sí o no continuar con la secuenciación del ADN. Porque precisamente si observaban, si ellos... Resulta que las realizaciones de Q, pues, que van a ser estas petitas, van a tener siempre esta forma. De hecho, eso también lo probó, de hecho creo que se lo probó Ferguson, en el que lo que él dedujo es que todas las realizaciones de una mayor discreta siempre van a ser de esta forma, casi seguramente. En este teorema, ¿se puede decir que es un teorema o es una conjetura? Digamos que sí son resultados, porque al final de cuentas, pues, el hecho de que tengan esta forma, pues la neta sí tienes que probarlo, ¿no? Entonces, sí. ¿Existe una restricción para otros conjuntos de números? ¿Solamente usamos naturales o reales? Por ejemplo, podemos usar números complejos. Pues eso sí pues nunca lo he visto, pero tampoco lo he como pensado, ¿no? ¿Qué pasaría usando un número complejo para determinar dónde? ¿Qué? ¿Dónde no? Vamos a hacer el primer arranque. Es un tema a desarrollar. Sí, de hecho, de entrada, algo posiblemente que se me ocurra es, por ejemplo,
si intentaras como visualizar las observaciones como de plano, ¿no? Teniendo cómo les sostenía tus coordenadas. Exacto. Podríamos acotarlas de diferentes puntos, ¿no? Diferentes. Tal vez. Sí, de hecho hay una precisamente para el caso de los arreglos, se tiene un problema de representación en el que, pero sí, sí creo que sí, no estoy muy seguro. ¿Cómo se llama, perdón? ¿Cuál? El que desarrolló esos datos. Pitman. Sí, Jim Pitman. Sí. Bueno, pues agradecemos a Pablo nuevamente y le hacemos entrega de la cosa. Gracias. De hecho, tengo otra pregunta Dime. para el público. Ah, sí, porque tú te ganaste la charla. Puede ser cualquier cosa. Pues que nos digan cuál es la relación entre intercambiabilidad e INDE. Sí, o sea, cualquiera de todas las que. ¿Podría ser que no implican una dependencia? O Exacto, ¿no? Intercambiabilidad no necesariamente son independientes, ¿no? Sí. Ok. Gracias por asistir y los seguimos invitando a las conferencias que van a continuar en la semana. Gracias. Si quieres mandar un correo y te mando algunas referencias sobre todo esto. Sería interesante. Sí.